Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de viernes 10 de abril de 2020, viernes de crucifixión. Les invito que en sus hogares estemos en actitud de adoración y tengamos una palabra de oración. Padre bendito, te agradecemos, Señor, todas las bondades que tú nos has dado, tu fidelidad, Señor, que nuevas son cada día, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar transmitiendo y a la vez también escuchando este culto, Señor, a las personas que están en sus casas. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser transformados, Señor, que podamos entender ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Señor, al estar en la cruz, y que hoy lo recordamos, Señor, y celebramos por ello este culto. Alabado y bendito seas por siempre y siempre. Amén. Asimismo, amados hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Asimismo, hermanos, les invito a que abramos nuestros himnarios y glorifiquemos con alabanzas el nombre de nuestro Dios, con el himno número 165, He hallado en Cristo plena salvación, y el himno número 172, En la cruz. He hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que el justo vertió. Toda mancha borra de mi corazón, y descanso feliz en tu amor. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Ya del mundo olvido toda la aflicción, porque Cristo mi deuda pagó. Ya soporto firme toda tentación, porque Cristo la fuerza me dio. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Vestiduras blancas me dará Jesús cuando venga este mundo a juzgar. Viviré a su lado en la mansión de luz, donde hay dicha y encanto sin par. Ya con sangre lavó mis pecados el buen Salvador, y mis culpas el dulce Jesús llevó. Oh, cuán grande e inmenso es su amor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma
sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Venció la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por eso entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, y vamos a dar lectura de los versículos 45 al 56. Dice la palabra de nuestro Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Les invito a inclinar sus rostros para pedir la dirección de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia sin merecerlo,
para suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien guíe a nuestro pastor para que él pueda exponer tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Dale inteligencia, dale sabiduría y usa su vida, Señor, que este siervo tuyo está delante de tu presencia para hacer tu voluntad. Porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a escuchar esta mañana la palabra del Señor y el mensaje lleva por título: Acercarse tiene un costo. Viernes de crucifixión. Amo a Jesús sobre todas las cosas y todas las personas. Y este pasaje que acabamos de leer, Mateo 27, del 45 al 56, me conmueve mucho porque ahí me muestra la forma tan paciente en que Dios muestra su amor para conmigo. Él se acerca por amor, según la palabra, y soy tan feliz cuando oramos juntos, leemos la palabra juntos y meditamos el Evangelio durante toda esta semana. Ha sido una gran bendición para mi vida y quisiera leer el versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor es el clamor de Jesús por nosotros los pecadores. Este clamor es del cual surge este grito de vida para nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados. Hoy hablaremos acerca de los costos del pacto de nuestra salvación. Y sabes, Dios lo hace todo por gracia, porque Él respeta esa alianza a través de Jesucristo. Y esa alianza que hace con los que creen obliga a las personas que le amamos a servirle y obedecerle, ya no por obligación, sino precisamente por gracia, por amor. En primer lugar, debemos de considerar el costo de la separación. Esto empezó mucho tiempo, muchos años atrás, con Adán y Eva en el huerto del Edén. Si tú lees la Biblia en los primeros capítulos, todo era perfecto, todo Dios lo había hecho bien y puso al hombre para cuidar de todo y ser el mayordomo y el responsable de la creación. Solamente tenían que obedecer un mandamiento: no comer del fruto prohibido y no tocar ese árbol. Solamente tenían que obedecerlo en eso. Pero ellos quisieron ser como Dios. La Biblia dice que ellos desobedecieron y se rebelaron contra Dios porque querían ser como Dios. Y cuando pecaron, inmediatamente intentaron esconderse de la presencia de Dios. ¿A quién nos recuerda esa actitud? Pecamos y nos alejamos de Dios. Pecamos y nos escondemos de Él. Pecamos y en lugar de acercarnos a Él, endurecemos nuestra vida. Y Dios lo buscó a Adán y a Eva. Dice el relato bíblico que le preguntó: ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Eso es lo que quería decir Dios. ¿Por qué te escondes de mí? Y el daño ya estaba hecho por medio del pecado. El daño ya estaba en la naturaleza de Adán y Eva, y toda su descendencia heredamos ese daño. El costo fue la muerte espiritual, alejarnos de Dios, vivir una vida
entregada a pasiones desordenadas, vicios y maldad. El pecado se extendió como una pandemia, afectando a todos. La Biblia da testimonio de esto en el libro de Romanos. El apóstol Pablo en su capítulo 3 dice el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que Jesús está clamando, Elí, Elí, lama sabactaní, y dice la palabra que allí estaban algunos y decían, está llamando a Elías, y otros, dice, al instante corrió uno de ellos y tomó una esponja y empapó de vinagre para que sufriera más, le dio de beber eso. Pero otros decían, burlándose, deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mientras en el Edén el hombre abandonó a Dios, su Creador, en la cruz, en ese Gólgota, porque así se llamaba aquella columna de Jerusalén donde eran ejecutados todos la gente, los ladrones, los peores delincuentes, en ese Gólgota, Dios abandonó a Dios. Es difícil de entender. Esto es una verdad profunda, teológica, bíblica. Es un misterio. Pablo habla de él como un escándalo, el escándalo de la cruz, que es el escándalo por el cual los rebeldes y los fanáticos religiosos no pueden creer en Jesús. Si tú me acompañas en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, 22 al 24, Pablo habla de este escándalo de esta manera. Porque los judíos piden señales, 1 Corintios 1, 22 al 24. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en este viernes en que en todo el mundo se celebra la pasión de Jesús, se nos olvida que Dios nos salvó a través de la cruz, que no hay ninguna obra o ningún mérito humano que podamos hacer para lograr nuestra libertad, porque Jesús murió en nuestro lugar. Y nadie más hizo este sacrificio. Él fue crucificado. Él es el Cordero de Dios. No es otra persona. No le ha delegado esta función a nadie. No hay corredentores. No hay otras personas en que podamos ser salvos. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Todas las personas merecen estar en esa cruz. Pero, ¿por qué? Pues porque hacemos el mal. Porque mentimos, porque engañamos, porque robamos, porque somos desleales con las personas. Sin embargo, Cristo en este pasaje toma nuestro lugar. Él va a la cruz y Él toma este castigo como suyo propio cuando en realidad lo debería de haber sufrido yo. El costo de la salvación fue la muerte del Cordero de Dios. Y sí me gustaría que me acompañaras a la primera carta de Pedro, su capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Mira, Él llevó el pecado de usted, el mío, en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hay males que la medicina no cura. Y eso es para lo que vino Jesús. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, no es necesario que Cristo muera una y otra vez. Dice claramente que Él padeció una sola vez por los pecados y la Escritura no miente y la Biblia no puede ser contradicha por los hombres, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, Ese es el fin, el propósito, siendo a la verdad muerto en la carne, ese es el medio, pero vivificado en espíritu. Y usted y yo necesitamos ser vivificados. Es decir, nuestra vida necesita tener esperanza. En tercer lugar, si el costo del pecado es la muerte espiritual del hombre y el costo de la salvación fue la muerte de Jesús, entonces, ¿cómo deben de vivir los cristianos? Bueno, ahora estamos anticipando lo que va a suceder. Y de ahí surge la esperanza. La esperanza que alumbra nuestros corazones. La esperanza que nos alienta. Y es que la historia no va a acabar aquí. La historia va a continuar hasta que Jesús así lo determine. Mira, Romanos 14, versículo 8 y 9 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sí, el costo de nuestra esperanza en esta muerte de Jesús es la vida que nosotros disfrutamos, y la esperanza no avergüenza, como dice la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Estamos seguros de sus planes. Ese es el primer beneficio que tenemos de la cruz, de la esperanza que genera. Estamos seguros, los planes de Dios son seguros. Yo sé los planes que tengo respecto a ustedes. Si Él lo sabe, nosotros debemos de confiar en lo que Dios sabe. Tú no hiciste el universo, no sabes cómo funciona el universo, no sabes cómo son las personas, pero Dios lo sabe y lo sabe todo de ti. Y Él dice, yo tengo mejores planes para tu vida. Necesitas nacer de nuevo. Yo te amo. Y Jesús fue a la cruz para mostrarte cuánto te amo. Asimismo, en la carta a los Romanos, en su capítulo 5, Pablo habla de otro beneficio que nosotros tenemos como creyentes. En el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, la base de la esperanza es el amor de Dios. Y así que cuando enfrentamos una prueba como la que actualmente estamos viviendo, esta prueba solamente la podemos superar con la esperanza que produce la muerte de Jesús, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y mi pregunta sería, ¿usted ya tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Usted tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida?
¿Sabe? Ese es un gran beneficio espiritual, porque eso alinea nuestra vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Eso alinea nuestro corazón al corazón de Dios. Cuando un pastor camina con sus ovejas y alguna de ellas se pierde y está extraviada, va el pastor pacientemente, la busca, ella se aleja más sin saber por qué, porque su naturaleza es esa. Es un animal torpe que fácilmente se pierde. Entonces va el pastor detrás de ella, la encuentra en un lugar oscuro. Ella está temblando de miedo. La oveja está palpitando fuertemente. El pastor lo que hace es cargarla y poner su corazón con el corazón de la oveja. El corazón de la oveja poco a poco empieza a latir al mismo ritmo que el corazón del pastor, hasta que los dos laten igual. Este es el beneficio de tener el Espíritu Santo en su vida. Usted ha escuchado esta voz de Dios. Yo le invito a que deje de latir su corazón de esa manera y venga y tenga paz con Dios. Si comprende usted lo que sucede en esa cruz, si usted empieza a entender el significado de la muerte de Jesús, cosas maravillosas han de suceder en su vida. Hay un libro que es muy lindo, el libro de Job, y ahí hay una historia preciosa acerca de la fe de Job. Pero en el capítulo 11, versículo 18, llama poderosamente mi atención este versículo. Dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Me gustaría que lo repitieras conmigo. Tendrás confianza, Oscar. Yo soy Oscar, porque hay esperanza. Tendrá confianza usted, porque hay esperanza. Y dice, mirarás alrededor y dormirás seguro. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Esto es de lo que Jesús nos comunica a través de la cruz. En todo el mundo, hoy la gente voltea a ver esa cruz. Pero no es la cruz, es el Cordero de Dios que está muriendo en nuestro lugar. Cristo vino a buscarle. Usted quizás se sienta como yo cuando Él se acercó a mí. Pensaba que mi vida era una vida perdida. Era una vida de desamparo. Era una vida cansada de pecar, de lastimar a la gente a la que amaba. Y yo sentía que mi alma estaba arruinada, que tenía un déficit con Dios totalmente. Pero Él me amó y me lo demostró. Y me amó mucho más de lo que cualquier persona me pudo amar. Y Él le ama a usted de esta manera, como nadie le ha amado. Y con la intensidad y el tiempo que nadie le ha dedicado. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Venga Jesús, deje atrás esa vana manera de vivir, ese vano impulso de lograr las cosas por sus propias fuerzas. Deje atrás su confianza en sí mismo y ponga su confianza en la cruz, en Jesús.
en esa justicia que fue satisfecha por la vida perfecta que vivió Jesús. Él es el Cordero de Dios. Y cuando usted encuentre en Jesús al Salvador, entonces verá usted que todas sus objeciones son disipadas y que todos esos miedos que usted tenía porque pensaba, me van a volver esto o lo otro. No, es Jesús el que lo transforma a usted para ser mejor persona, para ayudar a los conciudadanos, a los hermanos, a toda la gente. Lo libera de sus miedos, de las críticas. Eso ya no importa, porque ahora solo hay una vida nueva que disfrutar. Dice que cuando murió Jesús, este pasaje, hubo tinieblas, hubo un terremoto, se rasgó el velo del templo de arriba a abajo, en señal de que ya no había separación, porque al abandonar el Padre a su Hijo en la cruz, extendió los brazos para recibirnos a nosotros. Acérquese, tiene un costo, y el costo es dejar esa vida antigua y vivir una vida nueva en el Espíritu. Jesús hizo muchas promesas, cada una de ellas se cumplieron. Ahora, a usted no le va a fallar. Crea en Él y confíe en su palabra. Déjeme orar por usted. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y nos has entregado este precioso mensaje del amor tuyo. Cuando leemos estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, vemos el desamparo en el que quedó Jesús en la cruz para pagar el precio de nuestra cobardía, de nuestra rebeldía, de nuestra maldición, de nuestra maldad, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Límpianos con la sangre preciosa del Cordero. Y hoy trae sobre nosotros una esperanza, la esperanza de recibir a Jesús pronto. Gracias, Dios, porque en medio del dolor y del sufrimiento hay un mensaje de salvación y de esperanza. Y los beneficios de esta relación que tenemos contigo se cumplirán en todos los creyentes, en todos los que hoy escuchan la palabra a través de este medio y creen en ti. Gracias, Señor, porque con poder te has manifestado. Gracias por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar.
Hoy estamos muy felices porque sabemos que Jesús ya no está en esa cruz. Pero al valorar su muerte y su sacrificio, damos gracias a Dios por la tremenda victoria que Él logró por nuestros pecados, sometiendo a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Es una bendición acompañarnos. Llegó el momento de ofrendar al Señor. Traigamos nuestras ofrendas y diezmos, ya no como una obligación. Si usted no es miembro de la iglesia, no tiene ninguna obligación para dar. Pero si usted quiere contribuir generosamente, porque de corazón quiere servir al Señor de esta manera, esperamos que usted deposite en la cuenta que se ha abierto con este propósito. Las oficinas seguirán abiertas mientras así lo permitan las autoridades. En cualquier momento se pueden cerrar, pero usted puede enviar su generosa contribución a través de la cuenta bancaria. O puede ir a algún súper o algún banco que esté abierto y con las debidas medidas de seguridad, de salud, asistir y hacer su depósito. Es muy necesario para que la obra de Dios continúe, para que se pueda seguir transmitiendo este mensaje. Asimismo, le queremos avisar que el domingo tendremos un culto a las 6 de la mañana, así es que nos puedes sintonizar desde las 6 de la mañana, el domingo de resurrección, y el otro será a las 12 del día. Estaremos en los dos horarios sirviendo, adorando, celebrando al Señor por la victoria magnífica que Él ha tenido sobre la muerte. Así es que les invitamos. Que Dios les bendiga.